Dios los bendiga, ¿cómo están? Gracias nuevamente por acompañarnos en una transmisión más, esperando que este mensaje sea de gran bendición para tu vida, para tu corazón. Yo te animo a seguir reproduciendo estas transmisiones, de compartiendo las ligas con toda la gente, hermano, porque recuerda que esta es una manera muy eficaz de poder evangelizar y de extender el reino de Dios para toda aquella gente que lo necesita, y así como cristianos poder ir creciendo. No se te olvide también suscribirte, esto es importante para que tú le des un seguimiento a todos los mensajes. Si también puedes regresar a los mensajes anteriores a estos, disfrutarlos. Esta es la ventaja, hermanos, para que nuevamente haya un refrescamiento de los mensajes y constantemente tú te puedas estar nutriendo. Yo te animo a hacer esto, que te alimentes de la palabra de Dios y que seas el medio para que tu gente de alrededor pueda seguir buscando a Dios y pueda ir siguiendo estas transmisiones, hermanos. De verdad, no dejemos de hacerlo. Los hijos de Dios, nosotros tenemos que ser también gente constante también en la búsqueda con Dios. Y si ahorita por el momento este es el único medio que tenemos para poder llegar con la palabra hasta tu hogar, aprovéchalo, hermano. Valora también este tipo de transmisiones, porque la única finalidad es que tú puedas ser bendecido a través de estos mensajes, y aún también de la gente que no conoce de la palabra de Dios pueda tener esa esperanza de vida, que es a través de la palabra de Dios por medio de estos mensajes. Amén. Pues gloria a Dios por esto. Vamos a inclinar nuestro rostro allá donde tú estás con tu gente. Yo te animo a que inclines tu rostro y vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a decirle al Padre que tome control absoluto de nuestra vida. Disponte a escuchar palabra, contenidos de calidad, palabra de Dios, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a darle gracias al Padre por este tiempo, por este día. Gracias, Señor Jesús, por este gran privilegio, Padre, que nos das de poder predicar tu palabra, de poder extender tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, de toda la gente que nos está siguiendo en estas transmisiones, Padre, en vivo, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, Padre. Abra su entendimiento también para que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor Jesús, y pueda dar fruto, Señor Jesús, al 100% en sus vidas, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este gran privilegio, Padre, de poder, Señor, transmitir contenido de vida, Señor, para la gente. Te alabamos y te exaltamos, Señor Jesús, nos disponemos a escuchar de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por este tiempo, hermanos. Y yo quiero hablarte ahorita de un tema sumamente importante, que realmente esto, pues desde siempre, pero lo podemos ver muy marcado actualmente. Se ha venido batallando constantemente en la vida de la gente, del ser humano, ha batallado con esto, ¿no? A este tema yo le puse la verdadera libertad. ¿Por qué la verdadera libertad? Porque yo puedo detectar, hermanos, que mucha gente, aún ya conociendo la palabra, está viviendo en un cautiverio de espíritu, de corazón, de mente. Están siendo dominados netamente por sus emociones terrenales. Los está gobernando el mundo exterior. Ellos se rigen por lo que sus ojos ven naturalmente en el medio exterior. Aún, hermanos, para su búsqueda con Dios, dependen de las circunstancias. Y creo que como pueblo de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que estar primeramente velando siempre. Tenemos que estar en constante movimiento con la palabra de Dios. No podemos quedarnos estáticos solamente en un lugar o en el completo anonimato, porque nosotros como hijos de Dios somos llamados siempre a ir adelante y aún a transmitir el evangelio, ¿verdad? Entonces yo puedo detectar que en la vida del ser humano, y aún creyentes, hermanos, está pasando esto, que hay muchas cosas que están frenando su vida para que ellos no puedan crecer. Se están rezagando. Y como hijos de Dios yo detecto en la palabra que nosotros somos llamados a crecer también en todas las áreas, en todos los sentidos. Pero ¿por qué a veces no creemos esto si se supone que nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a vivir en libertad y en plenitud? Yo me voy a las Escrituras y es precisamente porque yo puedo ver
que la gente vive con constantes ataduras, de las cuales no han podido ser libres. Y eso les está impidiendo que ellos crezcan en Dios. Y aún en su fe crezcan. Y en muchas cosas que tengan que ver con Dios, ellos puedan crecer. Hay muchísimas cosas que los están frenando. Ahora, como hijos de Dios, hermanos, nosotros somos llamados a vivir en libertad. Libres de pecado, de calamidad. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús. ¡Qué bendición tan grande! Somos llamados a vivir en plenitud. Pero ¿por qué a veces no pasa esto en la persona? Porque aquí hay un problema, y presta atención en esto, hermano. Hay un problema grande donde hay una carencia grande de amor por Dios. Porque yo voy a la Biblia y, como lo dice el libro de Mateo, nosotros el primer gran mandamiento es que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Totalmente, esa es la primera enseñanza y el centro, que amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero a veces, hermanos, ¿qué pasa? Simplemente creemos amar a Dios, pero con nuestras actitudes hacemos todo lo contrario. Todo lo que tenga que ver con Dios es para cuando haya tiempo. Tiempo después de sobra. Lo que me quede de tiempo voy a dedicarlo a Dios, si es que físicamente no estoy cansado o tengo sueño. Yo puedo detectar que también hay mucha gente con un espíritu dormido. Espiritualmente, mucha gente caminando dormida, haciendo las cosas dormidos espiritualmente, siendo blanco fácil para que Satanás pueda atacar sus vidas. Los hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que estar en constante renuevo con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. En constante renuevo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta trabajo tener esa dedicación y esa prioridad para Dios. Aquí, hermano, yo quiero que tú me acompañes al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Y dice así, hermanos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué versículo tan impactante! ¿Por qué? Porque inicia así, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Es decir, al momento que nosotros aceptamos a Jesús y decidimos pagar ese precio de seguirle, de buscarle por sobre todas las cosas, el pecado se empieza a desechar de nuestra vida y la presencia de Dios viene lavando todo tu espíritu, empezando por tu mente, tu corazón. Y Dios cambia las vestiduras de inmundicia que andábamos cargando antes y te viene a traer una vestidura blanca, limpia, resplandeciente con su presencia. ¡Qué cosa tan más grande, hermanos! De verdad. O sea, esto es sorprendente. Pero a veces no logramos visualizar esa vestidura, que es responsabilidad de nosotros como cristianos el conservarla limpia. ¿Y sabes algo, hermano? De repente nosotros caemos en estos comentarios de que Dios vino a salvar al perdido, al pecador. Y sí, efectivamente, Dios vino a salvar al pecador, a lo más vil, dice la palabra. Pero eso, hermanos, no justifica que nosotros constantemente vamos a estar siendo propiedad del pecado, de los dominios de Satanás. Porque precisamente Dios vino a dar libertad al cautivo, a sacarlo de su condición de pecado para llevarlo a tener vida eterna y a vivir en una vida en santidad, de plenitud en Dios. Pero como hijos de Dios nosotros tenemos que primeramente tener esa decisión de buscarle,
Es una convicción que tiene que venir construida desde la raíz de tu corazón. No podemos estar condicionando el buscar a Dios por lo que nos pasa en nuestro entorno, donde la mayoría de las veces es provocado por malas decisiones en nuestra vida, lo cual va a alejarnos del propósito de Dios. Yo quiero decirte algo, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, ya tenemos ese renuevo en nuestra vida. Pero por muchas puertas que nosotros estamos abriendo, esas vestiduras se están volviendo a ensuciar. Y lejos de ir avanzando, vamos retrocediendo. Y se nota aún en tu entorno también, vas retrocediendo. No emprendes vuelo. Está menguando la convicción en tu vida por las cosas de Dios. Desafortunadamente, el ser humano es mucho de agradar a los mismos hombres antes que Dios. ¿Qué pasa? Pues primeramente, pues necesito quedar bien con la gente. Al primero que tengo que agradar es a mi jefe. Los que trabajan por su cuenta. Lo primero es mi trabajo y hasta ahí. Ya si queda tiempo, buscaré de Dios en algún momento. ¿Y qué pasa, hermanos, si antes la vida sin Dios te es cortada? Si no hubo momento para poderte poner a cuentas con el Padre. El tiempo de ponernos a cuentas con Dios es en vida y aquí, en este día, amigo que me escuchas en este momento, creyente que me escuchas. Este es el momento de tener un nuevo comienzo en Dios. Regreso nuevamente al libro de Romanos y dice así, una vez que ya dice, fuimos libertados del pecado, Dios ya te hizo libre, dice, y hechos siervos de Dios, o sea, es decir, servidores de Dios, seguidores de Cristo, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, a consecuencia de que ya fuiste limpio y libre por el poder de Dios, tienes como resultado la santificación en tu vida. Pero para llegar a este resultado de santificación se necesita que como hijos de Dios estemos dispuestos a pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Renunciar a las cosas del mundo por seguir a Dios. La Biblia es muy clara, hermanos, y de verdad, la Biblia en repetidas ocasiones nos hace referencia de que nosotros como hijos de Dios tenemos que renunciar a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que te ofrece este mundo es calamidad para tu vida, es destrucción para tu vida. Lo que es reprobable para Dios lo es. No hay negociaciones. Entonces, aquí, hermanos, también yo puedo detectar que hay un problema grande, que Satanás está queriendo agarrar partido de esto. El que estas cosas del mundo, Satanás las empiece a manejar como algo normal, que no es dañino para tu vida. Inclusive se empieza a ver, hermanos, y ojo con esto, porque tenemos que estar nosotros atentos a las estrategias de Satanás. Está usando Satanás aún el mismo evangelio para hacerlo más ligero. Esta es la palabra, un evangelio ligero. Un evangelio que te promueve que no te comprometas, la falta de compromiso. Un evangelio también que ya no está defendiendo las convicciones que la esencia de la palabra de Dios plasma en la Biblia. Estipulado sagradamente, Satanás está encargando de trabajar las mentes de la gente que está batallando con las cosas de Dios para agarrar partido. Y ya no empieza a haber una diferencia entre el mundo y las cosas de Dios. A mí me ha tocado también ver mucha gente que ya está optando, hermanos, de verdad, por vivir una vida en Dios, un cristianismo totalmente ligero. Y ligero en cuanto a las cosas que dice la Biblia que no debemos hacer. No te claves, pues tú relájate, normal. En cuanto a música,
Mucha gente también está perdiendo también la esencia principal, que es cantarle al Padre, honrar a Dios. Aún en las maneras de pensar socialmente, ya lo están tratando de enredar a cosas transquiverseadas que no dice la palabra de Dios, pero por inspiraciones y filosofías netamente carnales. Con la finalidad, hermanos, pues de que tú y yo podamos desviar la atención, el propósito de Dios. Y al final de cuentas, ¿sabes qué sé para Satanás? ¿Cuál quiere que sea el resultado para tu vida? El que tú pases una eternidad, no en el cielo. Que pases una eternidad en un tormento eterno. Esa es la finalidad de Satanás. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser también guerreros, tenemos que ser gente aguerrida, soldados de Dios, que están dispuestos a guardar sus mandamientos por sobre todas las cosas. No en tu carne, hermano, en nuestras fuerzas somos tan limitados y tan vulnerables a los ataques de Satanás, pero tan fuertes en Dios, que espiritualmente Dios viene a darte fuerzas para que desistas del pecado, para que dejes el pecado. Ahora, hermanos, yo quiero hacerte una pregunta. Nosotros, ¿qué es lo que está desviando este propósito de Dios en tu vida? ¿A qué estamos prestando oídos? ¿Qué es lo que está nutriendo nuestra vida que está desviando el propósito de Dios? Para que las bendiciones se obstruyan en tu vida, para que tú no puedas crecer. ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Creyente, amigo que me escuchas, ¿te has puesto a reflexionar un momento por qué tu vida no avanza en muchos sentidos? ¿Por qué lejos de enamorarte más del Padre, tienes más indiferencia por las cosas de Dios? Porque como te lo leí al principio, somos llamados a la libertad y a la plenitud en Dios, a tener vida eterna en Dios. Pero ¿por qué no está pasando esto? ¿Qué es de lo que estamos nutriendo nuestra vida, nuestro espíritu? ¿Qué lo está llenando, hermanos? De todas las 24 horas del día, ¿qué está desviando tu atención? ¿En qué estás invirtiendo fuerzas e intelecto? ¿Qué está acaparando tu atención? Que por supuesto, tú y yo estamos permitiéndolo. Esto es algo consciente, hermanos, de verdad. Y no te creas esta mentira de Satanás que de repente llega y no me di cuenta. Porque precisamente, si el Espíritu Santo está en nuestra vida, te va a alertar. Y aún, en teoría, los que saben qué está bien y qué está mal, aún Dios te dio ese criterio para que tú aceptes calamidad o vida en tu vida. ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Qué es eso que está obstaculizando tanto? ¿Por qué tanta indiferencia por las cosas de Dios? ¿Por qué tanta apatía? ¿Por qué tanta pereza por las cosas de Dios? Desafortunadamente hay mucho creyente que su vida cristiana depende de espectáculos nada más, de lo que sus ojos ven nada más. Mucha gente, su vida cristiana depende de que algún día se le prometen que va a ser rico y ya por eso siguen en la iglesia. Otras que le prometen que la vida cristiana va a ser totalmente llena de millonarios, de bendiciones y que nada te va a pasar y que no va a haber calamidad ni nada. Cosas totalmente erradas de la palabra de Dios. Pero hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar unidos en un mismo sentir, pero doctrinalmente fuertes también con la palabra de Dios. Métete a estudiar palabra de Dios, hermano. Métete a ver contenidos de calidad para que tú puedas nutrir tu espíritu. Es simple, hermanos, esto. Todo va a ser resultado en tu vida de lo que lo estés nutriendo, de lo que lo estés llenando. Eso va a ser un resultado tanto de bendición o de calamidad. Nos cuesta tanto comprometernos con Dios porque sigue habiendo una naturaleza de un viejo hombre absorbiendo nuestra vida.
jalándonos, hermanos. Si tal vez nosotros, hermano, y no sé si te has puesto a pensar en esto, pero yo te animo a que lo tomes en tu mente, lo ilustres. ¿Qué pasaría si nuestros ojos espirituales se pudieran abrir? ¿Qué veríamos cuando una persona se está rezagando? Demonios de calamidad, de miedo, de falta de fe, materializados, agarrándolos, jalándolos a la calamidad, a la muerte. Eso realmente está pasando en el ámbito espiritual, solo que nosotros no lo podemos ver. Pero sí, nosotros podemos sentir también la presencia del Dios mismo en nuestra vida, su Espíritu Santo gobernando nuestra vida. Precisamente para que algo desaparezca de tu vida, tiene que pasar algo mayor para que eso desaparezca, ¿verdad? Si las cosas buenas en tu vida están gobernándote, las cosas de Dios, no va a haber cavidad para los deseos de la carne en tu vida. No vas a dar pauta, no vas a abrir puertas para los deseos de la carne en tu vida. Y hay muchos deseos de la carne, muchísimos, que la única finalidad es que tú te destruyas y no puedas vivir en libertad, que sigas cautivo. Y este versículo, hermanos, de Romanos finaliza con lo siguiente. Dice que y como fin, Dios te va a dar la vida eterna. Qué regalo tan maravilloso, hermanos. Eterno. Pero a veces decimos, ya habrá tiempo para arrepentirme, para a lo mejor ver la vida eterna. O conformándonos aún, creyentes o no creyentes, con cosas que el mundo te está saturando auditivamente y visualmente. Preferimos creer a veces en filosofías baratas, erradas, de cualquier fulano que llega y se le ocurrió decir cosas no inspiradas en la palabra. Para eso sí prestamos atención. Inclusive aún también a veces para cosas que no están dejando nada productivo en nuestra vida. Estamos abriendo puertas también a rencillas, a amarguras, a discordias, a críticas. Eso, hermano, solamente fractura tu espíritu y tu relación con Dios. Aún el ser parte de algo que no tiene un sustento, se está cayendo en una falta, porque esto está siendo calamidad para tu vida. A veces como creyentes sí no sabemos hasta con punto y coma las cosas que dice la Biblia que son pecado, ¿verdad? Y que destruyen nuestra vida. Pero a veces por decisión propia, nosotros vamos atesorando esas cosas en nuestra vida. A pequeñas o a grandes escalas, se ve en pocas cosas en tu crecimiento espiritual. Y aún las cosas que aparentemente no son obvias, no son tan obvias, estamos permitiendo en nuestra vida. Como la falta de fe, esto también es un pecado. Porque estás desacreditando todas las maravillas que Dios hace para con tu vida. El no creerle a Dios es un pecado grande. Estás minimizando el poder de Dios. Y no estás creyendo que va a suceder. Aún el miedo, hermanos, carnalmente yo creo que todos hemos tenido miedo en alguna situación, pero que ese miedo no se convierta en un estilo de vida para ti, que ese miedo no esté gobernando tus decisiones y tu vida, porque ahí hay un problema, porque entonces no es la presencia de Dios la que está gobernando tu mente ni tu corazón, lo está gobernando el temor, el miedo a emprender cosas, a creerle a Dios, a hacer cosas en Dios. Eso también es un pecado más, que a veces no pensamos que es pecado, pero sí lo es. Porque te obstaculiza el que tú no puedas crecer. Para todo tienes miedo y falta de iniciativa. Pero precisamente, hermanos, el propósito de este mensaje es que nosotros como hijos de Dios tengamos un nuevo comienzo en Dios. Aún de las cosas que hayan pasado antes, hasta antes de que tú estés escuchando este mensaje, ya quedó atrás. Pero ahora, ¿qué sigue a partir de este momento? Tener esa decisión de buscar a Dios por sobre todas las cosas. Pero quiero hacerte referencia en un punto importante acerca de esto.
¿Por qué la gente, y si tú le preguntas aún al no creyente o creyente, todos saben que Dios puede sacarlos de la condición en la que ellos atraviesan, están atravesando en su condición pecaminosa? Todos saben que Dios trae libertad al cautivo, al menos en teoría todos saben, y todos saben que Dios hace milagros y hace cosas, y sabemos todos en teoría que Dios es un Dios todopoderoso. Pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué la gente decide mejor permanecer en un ámbito de pecado, de donde Dios está en la mejor disposición de sacarlos, pero la persona no quiere? En teoría lo saben que Dios salva, y aún los creyentes. Si tú le preguntas a alguien, sí, Dios, o sea, sí. Sus pensamientos, no muchos pensamientos acá en las redes sociales y todo muy acá. Pero su vida sigue siendo la misma por años. Y luego me gusta porque muchos suben cosas así de, no inventes, año de cambios y Dios va a hacer cosas grandes y créele a Dios. Sí, créele a Dios, pero el primero que tiene que creer en Dios eres tú, hermano. Pero no solamente en teoría. La palabra de Dios es para que nosotros la vivamos, pero dando frutos. Y frutos número 1 de arrepentimiento. Pero ¿por qué la gente decide mejor estar en esa condición? Porque simple y sencillamente están cómodos con su condición. Para que tú puedas, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, salir de una condición y pasar a otra, a una mejor en Dios, primeramente tienes que aborrecer tu condición actual. Tienes que estar incómodo con lo que estás viviendo para que Dios pueda obrar en ti. Pero por esa situación no pasa, no sucede, porque la gente está cómoda viviendo así, en un entorno de pecado. Es más cómodo vivir así, aparentemente, pero los resultados, lo dice la palabra de Dios, van a ser de muerte, porque lo dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas en Dios dice que hay vida, hermanos. Es vida, y vida de verdad, plenitud, libertad. El ser humano llega en una condición, hermanos, tan grande de verdad, que se acostumbran a vivir en cautiverio. Se acostumbran a vivir en un entorno de cautiverio, encarcelados. Y aún muchos creyentes de repente van por inercia, por teoría a la iglesia, de repente por no dejar, porque el pastor no me diga nada, voy a prender una transmisión más. Pero realmente, hermanos, de verdad, ¿estamos disfrutando nuestra vida cristiana o nos está pesando vivir una vida cristiana? Si te está pesando hay un problema, porque entonces tu amor por Dios no ha sido trabajado tan grandemente que condicionas tu relación con Dios por tus mismas decisiones erradas. La gente se acostumbra tanto a vivir una vida cristiana sin cambios, a vivir una vida cristiana pasiva, a vivir una vida cristiana espiritualmente dormida. Y por lo mismo esto va a traer una consecuencia y va a dar frutos, pero frutos no muy buenos. Porque recuerda que siempre hay gente viéndote a tu alrededor, familiares, gente muy allegada o aún conocidos. ¿Qué estamos transmitiendo también como hijos de Dios, hermanos? En verdad, si predicamos a un Dios vivo, ¿nuestra vida tiene vida en Dios? ¿O es pura apatía e indiferencia? Realmente a mí me sorprende, hermanos, cómo la gente a veces le cuesta tanto poner una transmisión, un contenido de calidad, de cosas de Dios en internet. Muchos hasta, de verdad, yo creo que hasta se desesperan. Ay, cuando haya tiempo, ¿quién está predicando? Y tristemente, hermanos, de verdad, y esto a mí me duele, y yo te lo digo como tu hermano, a mí me duele. Porque son pocas las vistas de las personas que están siguiendo estas transmisiones. Tristemente, a veces preferimos invertir nuestro tiempo hablando de tiempos
en contenidos que no te están dejando de ocio nada bueno, es pura ociosidad. Mas sin embargo, este tipo de gente que le cuesta tanto poner siquiera una transmisión y acabarla, tomar esa iniciativa, que le cuesta tanto seguir una predicación en vivo. ¿Tú crees que así Dios va a hablar? ¿Tú crees que así vamos a poder crecer como pueblo de Dios, como cristianos? Difícilmente, hermanos. Pero todo sucede y es algo bien chistoso. No queremos nada que ver, no queremos tener la iniciativa de buscar a Dios por diferentes medios. Nos cuesta tanto, pero eso sí, somos los primeros en reprocharle a Dios nuestras malas decisiones, que nosotros mismos fue por criterio propio que las tomamos. Y todavía otro tanto de la población le echa la culpa a Dios de sus malas decisiones, cuando los primeros que estamos lejos de Dios somos nosotros. Y hemos permitido eso por convicción propia, hermanos. Pero en este momento yo quiero decirte que Dios es un Dios que murió por ti, por mí. Y tiene un amor desmedido por ti. Valora eso. Y yo quiero decirte que este es el tiempo en el que Dios también quiere traer un nuevo comienzo para tu vida. Lo pasado quedó atrás. Es pasado. Ahora vamos a enfocarnos a este presente en Dios para tener un beneficio en el futuro con Dios. ¿Aceptas el reto? Yo lo puedo ver, hermanos, que de repente hay mucha apatía en todo esto. Para aún saborear este tipo de contenidos. Pero aún la gente me sorprende. Cómo a veces cuesta tanto trabajo estar escuchando alguna predicación, conectarte al tiempo. Pero más sin embargo, si a esta gente tú le pones una película, encantado de la vida, 1:30 hasta 2 horas. Hay películas que son hasta de 3 horas. Si aventan una serie de 15 días o un mes en todo un día, son 7, 8 horas, 10 horas estado ahí en un televisor. Muchos viendo puro contenido de ocio que no les deja nada bueno. Y eso es lo chistoso, ¿verdad? Como para otras cosas que no tengan que ver con Dios, fácil, inclusive hasta pagamos. Ahorita, por contingencia, por restricciones, no está viendo un cine. Pero hay gente que aún, aunque no tenga la posibilidad económica, ve cómo le hace, pero va a ver su película favorita hasta en preventa. Va, y órale. Y yo no digo que es malo, es parte de un esparcimiento. Pero eso tiene que quedar como segundo término. Prioridades, hermano. Lo primero en tu vida es lo que te va a salvar o te va a matar. ¿Cuáles son las prioridades, hermanos, en nuestra vida? De verdad, hermano, uno de los deseos más grandes de la familia pastoral de la iglesia y de un servidor es que cada uno que nos está siguiendo en estas transmisiones, tenga el gusto de conocerte o no, puedas desarrollar el propósito de Dios en tu vida, que podamos ver tus sueños cumplidos en Dios, desarrollando tu potencial en Dios, caminando en Dios, desarrollando ministerios. Sí, con tribulaciones, con situaciones difíciles, pero con una fe fortalecida, con un espíritu en Dios fortalecido, teniendo victoria, conquistando territorios, por muy difíciles que sean. Pero a veces queremos ir corriendo y la misma naturaleza por decisión propia, estamos atados. Satanás es especialista en atar tu espíritu y tu mente, cautivar tu mente. Y una persona que está siendo cautivada en su mente constantemente, hermanos, ya su estilo de vida ya es hacerse a la idea que va a vivir atado. El ejemplo de las aves, hermanos. ¿Qué pasa cuando un ave siempre anda en libertad, anda volando, pero esa ave de repente por situaciones de su entorno se lastima de un ala y en su tiempo de rehabilitación ella no puede volar? ¿Y qué pasa cuando ya está sanada de su ala? La persona que la cuidó quiere que emprenda el vuelo. Y sí, va a emprender el vuelo, pero el ave no va a querer volar a primera instancia, porque ya se acostumbró a vivir en cautiverio, a no volar, a no experimentar nuevamente la plenitud. Le costó, pero a final de cuentas, después
el ave tomó esa decisión de experimentar nuevamente la plenitud. Y así pasa. A veces nos acostumbramos tanto a vivir en cautiverio, hermanos, que Dios mismo quiere que nosotros vivamos en libertad. Pero no creemos que Dios puede sacarnos de esta condición en la que estés viviendo situación difícil, hermano, amigo que me escuchas. Este es el día en el que Dios quiere traer libertad para ti. Gloria a Dios por esto, hermanos. Nos acostumbramos tanto a vivir en prisión que cuando llega el momento de salir, seguimos pensando que estamos prisioneros, cuando Dios quiere traerte libertad. Y esto pasa, hermanos. No te acostumbres a vivir en cautiverio. Los hijos de Dios tenemos que aprender a emprender ese vuelo en Él, en Dios, a vivir en plenitud. Vamos para adelante, hermanos. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, versículo 13. Y dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que la presencia del Espíritu Santo sea la que gobierna tu carne y no sea al revés, para que tú puedas ver cosas grandes en tu vida, aún milagros. Van a ser desatados para tu vida. Pero ama a Dios por sobre todas las cosas, hermano. Primer mandamiento. Y vas a vivir en plenitud. Dice, viviréis. ¿Qué cosa tan grande? Ahora, no prestes oído a cualquier cosa. Para esto yo quiero que tú me acompañes a Colosenses, versículo 2, capítulo 8. Y dice así, hermano: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que ser seguidores de Cristo, no de las filosofías cerradas, hermano. Lo que te ofrece este mundo no sirve, no te va a dejar vida. Vamos a marcar una diferencia, a sacudirnos espiritualmente, vamos a perseverar en Dios. Y yo quiero que estemos unidos como hijos de Dios. Y este es un nuevo comienzo, hermano, de verdad. Dios vino a traer libertad, pero a liberarte de la condena también que Satanás quiere meterte. Este es el día que hizo el Señor, hermanos. Vámonos, hay que unirnos, hay que cercarnos de la presencia de Dios. Quiero que me acompañes a orar, hermano. Vamos a decirle: Padre, sé tú, Señor Jesús, en nuestra vida, Padre. Y en este momento yo bendigo la vida de mis hermanos y declaro, Señor Jesús, que tú vienes a revestirnos con tu gloria, con tu amor, con tu presencia, Padre. Y aún, Señor, vienes a traer un nuevo propósito en nuestra vida, Señor Jesús. Perdónanos, Padre Celestial, porque todos te hemos fallado, Señor Jesús. Pero este es el día que tú vienes a traer un nuevo comienzo en nuestra vida, Padre. Queremos, Señor Jesucristo, buscarte cada día más y más. Vivir totalmente enamorados de ti, mi Padre. Amarte a ti primeramente, pero también los unos a los otros, Señor Jesús. Como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que nos has dado de escuchar palabra fresca, Señor Jesús. Un ungüento refrescante a nuestro corazón y a nuestra mente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a todos mis hermanos que nos están escuchando en este tiempo, en este momento. Y a todo aquel que quiera acercarse a Dios, este es el día y los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Trae, Señor Jesús, nuevas fuerzas, Padre Celestial, y vienes a lavarnos con tu preciosa sangre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, mi papi, y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios te bendiga, hermano, y espero que esta palabra no dejes de compartirla y haya sido de gran bendición para tu corazón. Atesórala, hermano. Te amamos en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga. Un abrazo desde aquí.